la predicación de este domingo es una pregunta. ¿De tal palo, tal astilla? Es una pregunta. La vida de Jacob en la palabra, ahí la podemos encontrar, es una vida que fue complicada. Jacob era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. El abuelo de Jacob era Abraham, aquel que Dios le había prometido, le había hecho una promesa de que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las estrellas del cielo. Dios levantó una gran nación, un pueblo con el cual Dios iba a identificarse para que los demás pueblos pudieran ver que Él era el Dios de Israel. Dios nunca tuvo la intención de ser un Dios exclusivo de Israel, pero Dios necesitaba un pueblo en el cual Él se pudiera identificar y que los demás pudieran conocer quién era Él. Y escogió la simiente de Abraham para que a través de la simiente de Abraham pudiera formarse ese gran pueblo de Dios. Así que todo parecía que estaba perdido, porque Abraham, ya siendo viejo, pues hasta cierto punto no podía tener ese hijo de la promesa. Y en Génesis 21:5 nos dice que Abraham ya tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. Y una vez Isaac, ya hecho adulto, tuvo 2 hijos. Bueno, en la palabra ahí podemos ver a Jacob y Esaú, y podemos ver que Esaú era el primogénito y que Jacob era gemelo de Esaú y iba atrás de Esaú cuando estaba en el vientre de su madre. Esaú nació primero, fue el primogénito. De hecho, aquí hay, podríamos decir, una pequeña contradicción, porque ahorita la vamos a ver, pero no es contradicción en realidad. Dios reconoce a su pueblo como el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué no de Esaú? Si Esaú fue el primogénito, no Jacob. Ahorita vamos a ver, porque la vida de Jacob comenzó con una lucha. Desde que estaba en el vientre de su madre, siendo un gemelo en el útero de su madre, luchaba por la posición delantera. Quería nacer primero que Esaú. Aún y no estando consciente de ello, él ya traía el ADN competitivo ahí. No sé de aquí quién sea competitivo. Yo soy un poquito competitivo. Constancio es un poquito, no, más que yo, sí. Aquí habemos gente muy competitiva. Bueno, Jacob era sumamente competitivo. Jacob era ese niño que no podía perder, y cuando iba perdiendo, hacía trampa. Lo acabamos de ver con el equipo de fútbol Águilas del América. Iban perdiendo, hicieron trampa, y ahí bien contentos con el campeonato. ¿Quién le va a la América de aquí? Vamos a orar por ellos ahorita al final del servicio. Vamos a reprender. Está pesada la oración, así que todos juntos vamos a orar por ellos. Arriba el Cruz Azul. Híjole, hasta pena me da ir al Cruz Azul, pero bueno. Jacob nace agarrado del tobillo, del calcañar, del talón de Esaú. El original de Jacob lo podemos traducir como usurpador, engañador, suplantador, pero también protegedor. Hay varios significados del nombre de Jacob. Y ya siendo viejo, Isaac, su padre, dice la palabra que se le empezaron a oscurecer los ojos, y él empezó a preparar el darle la bendición del primogénito a Esaú, puesto que Esaú había sido el primero que había nacido. Y cuando se estaba preparando para hacer los arreglos para darle a Esaú y pasarle la bendición del hijo primogénito, ahí lo puedes ver en Génesis 27,
Jacob hace un plan y aprovechando con su madre la ceguera de su padre se hace pasar por Esaú. Y Jacob termina recibiendo la bendición del primogénito. Jacob, por medio de engaño, recibe una bendición del primogénito y recibe privilegios, pero también responsabilidades. Cuando tú eras un primogénito en la ley judía, tú tenías que hacerte cargo de tu madre y de tus hermanas solteras si el papá fallecía. Así que había responsabilidades, pero también había grandes privilegios. Y uno de los principales privilegios del primogénito es que tenía un derecho a una parte de la herencia en una doble porción. Tenía la mejor parte de la herencia, una doble porción. Así que esta herencia nosotros regularmente la podemos relacionar al dinero, pero esa herencia también, de la cual vamos a hablar hoy en este mensaje, no solo es una herencia como la vemos aquí a lo mejor económica, sino que hay herencia de los padres a los hijos con respecto a la personalidad, al carácter, a la manera de ser, al temperamento, al mismo ADN. Hay herencia. Y Jacob tenía rasgos de alguien que era engañador. Jacob tenía rasgos de usurpador. Y Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y la mayoría de sus hijos varones tenían rasgos de engañador también. Ahí tú puedes ver en la palabra esos 12 hijos, y de esos 12 hijos podemos identificar que 10 de ellos, a excepción de José y de Benjamín, eran engañadores. Eran engañadores. La tendencia de Jacob se transmitió de alguna u otra manera a la mayoría de sus hijos. José, hijo de Jacob, era el favorito de Jacob. De hecho, dice la palabra que le hizo una túnica de colores especiales, y esa túnica simbolizaba que era el favorito de la familia. Aparte de ello, José le contó a sus hermanos y a su papá Jacob en su momento que él había tenido sueños en los cuales él se veía gobernando a su familia. Entonces, agréguele que era el favorito, que le daban los mejores regalos y que él mismo profetizaba sobre su vida, que iba a gobernar sobre sus hermanos. Pues los hermanos lo odiaban. Los hermanos no lo querían. Los hermanos estaban totalmente en contra de José. Y un día, los hermanos que lo odiaban tanto conspiraron para matarlo. Al final no lo pudieron matar, pero decidieron venderlo como esclavo. Y la explicación al padre no iba a ser sencilla. ¿Qué le iban a decir estos 10 hermanos engañadores a su papá Jacob? Bueno, la coartada era de que esa túnica especial que Jacob le había dado a José, la retuvieron y le pusieron sangre de cabra. Y le llevaron esa túnica ensangrentada a su papá Jacob y le dijeron: ¿qué crees, papá? Aquí está la prueba de que tu hijo José fue devorado por una bestia y murió. Así que Jacob, el engañador, fue engañado por sus propios hijos. Como dirían por ahí, le dieron una sopa de su propio chocolate. El engañador fue engañado por su propia familia y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. ¿No te ha pasado que ves a tus hijos con rasgos que tú tienes? A mí me pasa frecuentemente con Andrés y con Victoria. Andrés en su personalidad se parece más a mí que a su mamá. Y yo digo, bueno, las cosas buenas, qué padre, ¿no? Pero a veces veo cosas en Andrés y digo, Señor, por favor, que no sea como yo. En el caso de Victoria, ella se parece mucho a su mamá. Su mamá es casi perfecta, 99% perfecta, pero ese 1% de imperfección, digo, no, que Victoria no sea como su mamá.
Hay pecados en la vida de la gente, pero también hay inclinaciones, no pecados. Y la pregunta es si los pecados generacionales de los padres se pasan en automático a los hijos. La respuesta es no. Sin embargo, hay tendencias de comportamiento que el padre o la madre sí pueden transmitirle a sus hijos. Y esas tendencias de personalidad, de comportamiento, pueden hacer que los hijos caigan en pecado. Y de ello te quiero hablar hoy. En Éxodo 20, del 3 al 5, algunos pretenden predestinar a las generaciones futuras con esta cita. Dice la palabra en Éxodo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, le dice Dios al pueblo. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Muchos usan esta escritura para decir que si tú pecas como padre, sobre todo si tú cometes pecados graves, entonces esos pecados los vas a transmitir hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Lo que enseña la palabra es que Dios va a visitar la maldad de esa tendencia en esa familia hasta la tercera y cuarta generación, porque Dios al final del día quiere cortar esa maldad, quiere cortar esa desobediencia. La advertencia en Éxodo 25 tiene que ver con algo que es implícito, y es el hecho de que los hijos pueden seguir pecando como los padres o pueden elegir no seguir pecando como los padres. El contexto de la palabra es muy claro, y es que tú y yo tenemos una voluntad propia e individual, la cual Dios nos dio, que se llama libre albedrío. Y a través de ese libre albedrío, cada uno de nosotros, teniendo la conciencia madura, podemos decidir si pecamos o no pecamos. Lo que es cierto es que hay tendencias, sí hay tendencias, pero al final los hijos deciden. No hay predestinación con respecto al pecado. Sí hay inclinación, pero no hay predestinación. Eso no es bíblico. Dios trata con el pecado hasta que sea cortado, y si Dios tiene que ir a visitar a la primera, segunda, tercera, cuarta generación, Él va a visitar esa familia y esa generación porque Él quiere cortar el pecado, no porque te quiere matar, no porque te quiere condenar, no porque te quiere sacar de su familia, sino porque quiere cortar esa línea de comportamiento, de tendencia y de pecado, porque Dios nos ama. Dios no odia al pecador, Dios odia al pecado que separa a Dios del pecador. Si hay algo que nos separa de Dios, si hay algo que es un velo que no nos permite tener una relación con Dios, ese se llama pecado. Y lo podemos ver ahí en Gálatas, no lo traigo aquí, pero está en Gálatas 5:19. Y ahí están manifiestas las obras de la carne. Y ahí puedes tú ver ejemplificado el pecado individual de cada uno de los que estamos aquí. Y aquí podemos ver en Gálatas 5:19, nos habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejante a esta. Si tú puedes ver los pecados que cada uno podemos cometer con nuestra voluntad, tienen que ver mucho con el área sexual y con el área del carácter, de la ira, del temperamento, de los celos.
Esos pecados cada uno de nosotros tenemos la decisión de cometerlos o no. Y Dios, cuando ve que hay una tendencia en una familia, va a visitar esa familia porque Él quiere cortar ese pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado separa a esa línea sanguínea de una relación entre Él y la persona. Y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder de alguna u otra manera hacer que nuestra voluntad se doblegue y que nosotros podamos decidir voluntariamente volver a tener una relación con nuestro papá. El pecado personal es individual y es claro, no es familiar, no es corporativo, y lo podemos ver en Ezequiel 18:20, dice la palabra en Ezequiel 18:20, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en una corte celestial por nuestros pecados personales. A grandes rasgos hay dos tipos de pecado. Hay un pecado heredado, y ese pecado heredado no es de tus abuelos, ni de tus papás, ni de tus bisabuelos, es de Adán. Tú lo puedes ver ahí en Génesis 3. Y tú, si estudias Génesis 3, vas a poderte dar cuenta cuál es el pecado original de Adán y la tendencia de ese pecado que nos afecta a cada uno de nosotros. Ese pecado tiene que ver con orgullo, tiene que ver con independencia de Dios, querer ser iguales a Dios y no querer estar con Él. Tiene que ver con obstinación, con necedad. Tú ahí puedes ver cómo Adán y Eva, las características que tuvieron en su pecado. Ese pecado, todos los que estamos aquí no nos salvamos de esa tendencia y de ese pecado. Es un pecado heredado, no por tus abuelos, no por tus papás, por Adán. Y eso nos lo enseña la palabra. Pero fuera de ese pecado, cada uno de nosotros cometemos pecados individuales y personales, que ahí los puedes ver en Gálatas 19, en Gálatas 5, 19, 20 y 21. Ahí los puedes estudiar, ahí los puedes ver. Tipos de pecado de carácter, de ira, de envidia, de inventar cosas, de guardar rencor y cuestiones sexuales de todo tipo. Hay pecados entonces de los cuales de alguna u otra manera traemos la tendencia de Adán, y otros personales, pero de cualquier tipo de pecado, sea del que viene de Adán o sea el que tú cometes, hay una gran solución porque alguien ya los pagó, se llama Jesucristo. Así que cualquier tendencia de divorcio, de alcoholismo, de drogadicción, de ira, de contienda, puede ser cortada por alguien que se llama Jesucristo. Dios es bueno. En el caso de los hijos de Jacob había una tendencia, y la mayoría de ellos estaba repitiendo el patrón engañador de su papá Jacob. Había rencor, abuso, envidia, engaño, ahí lo podemos ver en la palabra. Pero había alguien de esa línea sanguínea de Jacob que no era así, y su nombre es José. José fue diferente. En José no hubo engaño en su corazón. José no usurpó. Cuando José fue vendido a Egipto y llegó como esclavo, llegó y tuvo un calvario, y nunca usurpó ningún lugar, y nunca engañó a ninguna autoridad, y llegó a ser el virrey de Egipto, porque Dios lo puso ahí, totalmente distinto a la línea de engaño y de su usurpación que tenía su papá y sus hermanos. José era distinto. Siempre Dios va a dejar un remanente. Siempre Dios va a llevar a cabo su plan, y cuando se vea todo oscuro, lleno de pecado y que no se puede, siempre va a haber un remanente.
En mi casa todo se veía oscuro, en mi casa había problemas, pero hubo un remanente y ese remanente fue mi mamá, y a través de mi mamá, mis hermanos, cada uno de ellos, yo y mi papá fuimos salvos. Porque Dios siempre va a dejar un remanente, una luz de esperanza, la cual a través de esa persona Dios va a traer salvación a tu vida y a la vida de tu familia. Así que yo no sé cuál es el remanente en tu familia. Yo no sé si es una tía, yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu abuelo, tu papá, tu pareja. No sé quién es el remanente en tu casa, pero Dios siempre va a tener un remanente, porque Dios siempre te va a dar una oportunidad y una esperanza. Dios nunca te desecha, Dios siempre va por ti y siempre va a dejar un remanente. Así que José representaba la esperanza de romper una cadena de inclinación hacia el pecado. José representaba ese remanente, esa esperanza. Dios tenía un plan con su pueblo. Dios le había dado una promesa a Abraham de que a través de Abraham y de la simiente de Abraham iba a levantar una gran nación. Y aunque su nieto Jacob y aunque sus bisnietos, los 10 hermanos de José, no se les veía el pedigrí para poder cumplir esa promesa, había un remanente que se llamaba José, y a través de él iba a redimir no solamente a sus hermanos, sino a su padre también. Dios nos dice hoy a ti y a mí, independientemente de que seas un Jacob, independientemente de qué tanto pecado haya en tu vida y a cuánta gente hayas engañado, independientemente qué tan sucio estés, independientemente cuántos pecados escandalosos haya cometido tu abuelo, tu abuela, tu papá o tu mamá, hoy Dios nos dice: tú eres mío. Tú tienes mi linaje y nadie te arrebatará de mi mano. Dice Juan 10:27, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la palabra del Señor. Has sido comprado a precio de sangre, has sido redimido, has sido justificado, has sido heredado, has sido salvado, has sido perdonado, has sido amado, has sido apartado. Tú eres un hijo de Dios a través de Jesús, y hoy Dios te dice: tú tienes mi linaje. Eres mi hijo y nadie te va a arrebatar de mi mano. ¿Cómo eres hijo de Dios? ¿Cómo eres hijo de Dios? Para ser hijo de Dios lo tienes que reconocer como tu papá. Si tú no reconoces a Dios como tu papá, no puedes ser tu papá. Y la única manera de que pueda ser tu papá es a través del único camino, la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Porque Él fue el que acabó y abolió el pecado de nuestras vidas, y sin pecado no podemos tener una relación con Dios. El único que puede quitar el velo entre Dios y tú se llama Jesucristo, porque Él pagó a precio de sangre por tu pecado y por el mío. Así que, ¿cómo le hago para creer en Jesús? ¿Cómo le hago para yo llegar al Padre a través de Jesús? Bueno, pues es muy sencillo: reconociendo que necesitas un Salvador y asentando en tu vida que Cristo es el único y suficiente Salvador. Y por otro lado, tienes que arrepentirte de tu condición de pecado. ¿Cómo me arrepiento? Siendo humilde y confesando tus pecados. Ese es el camino. ¿Quieres llegar al Padre? ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser heredado? ¿Quieres ser justificado? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres tener el linaje de Jesús? Reconoce a Dios como tu Padre por medio de Cristo, reconociendo que necesitas un Salvador y arrepintiéndote y confesando tus pecados. Esa es la manera. Y cuando eres adoptado, no es que vayas a ser perfecto, Mis hijos, Andrés y Victoria, yo los amo y yo nunca los voy a desconocer, pero yo sé que ellos no son perfectos.
Dios sabe que no vas a ser perfecto, pero cuando Dios te ve, ¿qué crees? No ve tu ropa, no ve tu ropaje, no ve tu falda, no ve tu blusa, no ve tu ropa interior, ve el velo, ve la túnica, ve el ropaje de Jesús en la cruz con una sangre que fue la que Él derramó por ti y por mí, y a través de esa sangre Dios nos ve perfectos. Aun cuando seamos imperfectos, tenemos al mejor abogado del mundo, del universo, de las galaxias, y si batallas con el pecado como Jacob y con sus hijos, aún hay esperanza, aún hay perdón. El Rey de Reyes es tu abogado, ahí está para defenderte. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Su nombre es Príncipe de Paz, fiel y verdadero, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el león de la tribu de Judá. Ah, caray. El león de la tribu de Judá. ¿Sabe quién era Judá? ¿Tú sabes quién era Judá? Judá era uno de los hijos de Jacob. Judá fue el autor intelectual de la venta como esclavo de José a Egipto. Judá no tenía esperanza. Judá estaba lleno de pecado y de iniquidad. Judá estaba enlodado totalmente, sin esperanza y sin futuro. Pero qué clase de Dios tenemos, que Dios, a pesar de que ve todo sucio, todo lleno de pecado, todo enlodado, Él tiene una esperanza. Y Él levantó a Judá. A pesar de la condición de Judá, a pesar de lo engañador que era Judá, Dios lo levantó como una de las 12 tribus de Israel, en la cual se iba a fundar la nación santa que Dios había prometido a Abraham. Dios nos redime. Él limpió a Judá, hijo de Jacob, y lo transformó. Porque cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos al mejor abogado que puedes tener. Nos podemos acercar al único redentor que puedes tener. Nos podemos acercar al único salvador, al pronto auxilio en la tribulación, al león de la tribu de Judá. Así que hoy, cada uno de nosotros nos podemos acercar a una corte celestial. Una corte celestial, porque hay un juez. Y ese juez va a juzgar, porque Dios es justo. Dios no puede retractarse de su naturaleza. Dios es amor, Dios es gracia, pero también Dios es justicia. Y un día Dios va a estar en una corte celestial y nosotros vamos a llevar ahí nuestro caso, vamos a llevar nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro error, nuestra iniquidad, nuestra maldad, y ahí va a haber alguien entre Dios Padre y nosotros que se llama Jesucristo. Y Jesucristo te va a decir: yo te voy a representar. ¿Estás seguro? Yo te voy a representar, yo voy a estar apelando con el Padre, y lo único que necesito que tú me digas es la verdad. Cuando un buen abogado te representa, cuando tú vas a una corte importante y hay un abogado inclusive de oficio, en cortes como la de Nueva York, como la de Los Ángeles, como la de Miami, tienen abogados de primer nivel que te representan como oficio. Y ese abogado, si es un abogado excelente, siempre te va a decir: dime la verdad. No me maquilles nada, dime lo que es. Reconoce tu falta y yo voy a ver cómo te defiendo. El único requisito que tú necesitas para que Jesús te defienda es que seas sincero. Es que reconozcas tu pecado. Es que reconozcas tu maldad. Es que reconozcas que te equivocaste, porque cuando tú reconoces y tienes una actitud de reconocimiento, ahí hay arrepentimiento. ¿Y qué crees? Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. No lo rechaza.
Y si tu pecado fuere rojo como el carmesí, Él vendrá a emblanquecerlo como la nieve, como la lana. Lo único que necesita Dios es tu sinceridad para defenderte. Las credenciales de Jesús son vastas. Cicatrices en la palma de sus manos, cicatrices en sus pies, clavos de más de 18 centímetros penetraron su cuerpo cuando fue crucificado. Jesús tiene credenciales, trae un ropaje lleno de sangre. Él no solamente se peleó por ti a golpes, Él se peleó por ti con su propia vida. Y toda su sangre fue derramada para defenderte. Su sangre no ha coagulado, su sangre sigue vigente hoy y limpia cualquier pecado que tú o yo podamos tener. Sus credenciales es una ropa teñida de sangre, es un muslo donde dice: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como lo dice en Apocalipsis. Él no es cualquier abogado, Él es tu abogado. Él tiene el carácter, tiene lo que se requiere, tiene las credenciales. Y es lo mismo que hizo José con sus hermanos. Porque cuando vendieron a José y lo llevaron a Egipto, fue un vía crucis, pero al final de ese vía crucis, José llegó a ser virrey de Egipto. José fue traicionado, engañado, humillado por sus hermanos, así como Jesús fue traicionado, humillado y muerto por nosotros. José es una sombra de Jesús. José llegó como un esclavo a Egipto, Jesús se encarnó y se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo aquí en la tierra. Y cuando José como esclavo llegó a Egipto, Dios lo levantó como un virrey, así como Dios levantó y exaltó a Jesús. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. José llegó a Egipto y José interpretó sueños al faraón donde decía que iban a venir 7 años de hambruna. Y esa hambruna llegó hasta la tierra de Canaán, donde estaba Jacob y sus hijos. Ya no eran 12 hijos, eran 11 y su hija. Ya para Jacob, José estaba muerto. Ya para Jacob, José no existía porque sus hermanos, sus hijos, los hermanos de José, los hijos de Jacob lo habían engañado y le habían dicho que José ya estaba muerto. Así que la hambruna llegó hasta la tierra de Canaán y Jacob mandó a sus hijos a buscar alimento a Egipto. ¿Y qué cree que pasó? Los hermanos se encontraron con aquel que habían vendido con su hermano, con José, pero no como un esclavo, sino como rey. Y cuando los hermanos llegan con José, imagínense cómo se sintieron. José pudo haberlos aniquilado, pudo haberlos matado, ejecutado o vendido, así como a él lo vendieron, él los pudo haber vendido. Él era dueño de sus hermanos en ese momento. Él tenía la autoridad de Egipto para poder hacer lo que quisiera con sus hermanos. Pero José escogió el camino del perdón. José escogió el camino de ir a la cruz. José escogió el camino que Jesús escogió por ti y por mí. Porque cuando Jesús iba a la cruz, Él tenía en la mente tu nombre, tu apellido y quién eres. Jesús murió por toda la humanidad, pero murió individualmente por ti. Sabe tu nombre y no se le va ningún pelo de tu cabello. Sabe todo de ti. Te conoce desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre y sabía perfectamente por quién estaba muriendo en la cruz. Por ti, por ti, por ti y por mí. Así como José conocía bien a sus hermanos, Jesús te conoce bien a ti. Conoce tus pensamientos, conoce tus luchas, conoce tus valles de sombra, conoce tus secretos, conoce todo de ti. Y hoy te quiere redimir.
hoy te quiere perdonar. Los perdonó. José le regaló tierras a sus hermanos y a su padre. Por cierto, trajeron a Jacob a Egipto. Imagínese el encuentro. Imagínese cuando te dicen que tu hijo se murió y lo ves, y no solamente lo ves otra vez, sino lo ves como rey y todo lo que Dios hizo a través de él. Se encontró Jacob con su hijo José, y ese encuentro, aunque no hay muchos detalles en las escrituras, yo me lo imagino como algo de lo más grandioso que podemos ver. Eso es lo que Dios desea hoy contigo. Él quiere encontrarse contigo. Yo no sé qué tan alejado hayas estado de Dios. Lo que sí sé es el anhelo y el corazón del Padre hacia ti el día de hoy. Él quiere encontrarse, reencontrarse contigo. Hoy Dios quiere redimirte. Y José les dio tierras. Hubo un encuentro grandioso. También con su hermano Benjamín. Les dio tierra, hicieron casas y vivieron en abundancia. En Egipto hubo un tiempo de abundancia para el pueblo de Israel. Siempre tenemos en nuestra mente que fueron esclavos, ¿verdad? Pero hubo muchas décadas en donde ese pueblo era grandioso. De hecho, hasta los egipcios tuvieron miedo porque les estaba viendo también a los israelitas que ahora sí que los hicieron esclavos siglos después. Pero les dio una vida en abundancia. Eso es lo que Jesús quiere hoy de nosotros. No importa qué tan engañador y pecador podamos ser, Él quiere hoy escogernos, y aun cuando hemos sido tramposos, Él nos quiere perdonar, y Él nos quiere abrazar, y Él nos quiere decir: eres mi hijo, olvida tu pasado, yo lo borro, vamos de aquí hacia adelante. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. Dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú tienes un linaje especial. Así que hoy Dios quiere resolver 3 problemas en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ya vamos a terminar. No sé si le puedan hablar a Gerardo. Vamos a terminar. Dios quiere resolver 3 cosas hoy. Dios quiere resolver 3 problemas que tú y yo tenemos hoy. El primer problema es que tenemos un ADN de orgullo y de necedad que viene desde Adán. Si quieres entender parte del problema por el cual tú estás pasando hoy, ya sea parte de tu problema con tus hijos, matrimonial, relacional, tú tienes que ir a Génesis 3 y ver las características de cómo cayó Adán y Eva. Y esas características cada uno de nosotros las tenemos. Y por eso tenemos problemas, muchos problemas relacionales. Ese es un pecado heredado que tenemos no del abuelo ni del papá, de Adán. Y ese es el primer problema que Dios quiere resolver hoy. El segundo problema es un pecado personal que cada uno de nosotros, con nuestra voluntad, siendo conscientes y adultos, hemos cometido. Puede ser un pecado sexual, puede ser un pecado de contienda, de celos, de ira, y tú los puedes ver y estudiar en Gálatas 5, 19, 20 y 21. Ahí tú puedes ver qué tipos de pecado cada uno de nosotros hemos cometido por nuestra propia voluntad. Y hay un tercer problema que también hoy quiere resolver Dios con nosotros. Ciertamente hay inclinaciones de parte de nuestras generaciones atrás. Yo no sé cómo haya sido tu abuela o tu abuela, tu papá o tu mamá, tu bisabuelo. No se te van a transmitir esos pecados, pero son comportamientos que pueden hacer a través de tu comportamiento, de tu personalidad, de tu sangre, de tu ADN, tú puedas ser susceptible a caer
en esos patrones de tu familia. Hoy Dios quiere resolver estas 3 cosas, y estas 3 cosas Dios, como todo un buen peleador, las tumbó de un solo golpe, las derribó de un solo golpe. Él fue a la cruz y murió por cada uno de esos pecados y cada una de esas tendencias, y hoy Dios, a través de Jesús y de su sacrificio, las quiere cortar de tajo. Hoy Dios nos quiere hacer libres. No porque sea un simple sentimiento de Dios, sino porque tiene las bases legales para hacerlo. Y las bases legales que tiene para hacerla es que Él mandó a su Hijo a morir y a pagar todos esos pecados por nosotros. Y lo hizo a través de su sangre, una sangre santa. No puede Dios crear santidad sin una santidad de por medio, y la santidad la tenía Cristo, y Él murió sin cometer ningún pecado, y es apto para perdonar cualquier tipo de pecado que tengamos. Dios hoy quiere traer restitución, porque cuando Dios te perdona y cuando Dios te da libertad de todo pecado, Dios restituye. Dios no solamente te perdona, Dios es excelso, su gracia es lo que no podemos imaginar. Dios aparte te restituye. ¿Tenías familia y ya no la tienes? En Cristo puede ser restituida. ¿Tenías un trabajo y ya no lo tienes? En Cristo tú lo puedes restituir. ¿Tenías una relación con tus hijos y se rompió y ya no hay comunicación? Hoy Cristo la quiere restituir. ¿Tienes un problema de carácter que no puedes, y tu papá era igual y tu abuelo era igual? Hoy Dios va a romper esa cadena de inclinación, no de pecado, de inclinación. Te pudo haber tocado el peor papá, mamá, abuelo, pero Cristo quiere restituir tu paz y quiere darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. El pecado te quitó la dignidad, te quitó la salud, te quitó la familia, te quitó la paz, la alegría. Hoy Cristo quiere restituir tu alegría. Hoy Dios quiere que vuelvas a cantar, a ser libre, a alabarlo, a llorar, a decir: Señor, aquí estoy, tu vida es mía. Tú eres el dueño, Padre, tú eres el Señor, tú eres el Redentor. Así que todo lo que se requiere es tu voluntad. Dice el título del mensaje del día de hoy: de tal palo, tal astilla. Hoy te quiero decir: de tal palo, tal astilla. De tu papá no, de tu mamá no, de tu abuelo, de tu abuela no. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿de tal palo, tal astilla? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, yo sí puedo decir: de tal palo, tal astilla. No porque yo sea bueno, yo soy un pecador, pero porque Él me redime, porque Él me restituye, porque Él lo hizo, porque Él pagó el precio, Él pagó la deuda, no al 90 ni al 95, al 100%. Así que si me dicen de tal palo, tal astilla, les digo sí, porque Dios es bueno, porque Jesús fue a la cruz por mí, porque Él lo hizo todo por mí. Nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. Eso es lo que eres. No importa la línea sanguínea de tu familia, porque la sangre de Cristo es más poderosa. Así que hoy recibe lo que Dios quiere darte. Y si tú quieres recibir esta bendición, puedes pasar aquí al frente. Cierren sus ojos, que no te dé pena. Estamos en familia. Aquí todos somos pecadores. Todos batallamos. Todos tenemos luchas.
Pero hoy Dios nos quiere restituir, perdonar, liberar y darte un nuevo comienzo. Pásale, que no te dé pena. Todos tenemos algo que entregarle a Dios hoy. Somos familia. Aquí la primera persona que juzga se le tiene que regañar. La única manera por la que yo te voy a regañar es por si estás juzgando a alguien. Y yo espero que también Dios me regañe a mí por medio de mi pastor cuando yo también juzgo. No somos una iglesia juzgadora, al contrario, somos una iglesia donde todos estamos en el mismo barco, todos batallamos, todos tenemos problemas de carácter, todos hemos pecado, pero tenemos a un Dios suficientemente grande, justo, y no es que sea justo Dios por perdonarnos, pero ese es el tamaño de su justicia, que aun y cuando no lo merecemos, Él nos perdona y nos restituye. Así que hoy vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor,